Sí, doctor. La audiencia ya está en curso y ya se está grabando. Correcto. Bien, entonces, buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, doctor Bayón. Buenas tardes, doctor Abanto. Gusto de verlos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada en el expediente 37-2025, audiencia de suspensión de derechos. En ese sentido, por favor, solicito que las partes se sigan a acreditar, señor fiscal. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Muy buenas tardes, señor abogado y todas las partes conectadas. En representación del Ministerio Público, se acredita ante usted Luis Arturo Bayón Segovia, fiscal adjunto supremo adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, correo electrónico eiydc.mp2@mpfn.gov.pe y teléfono fijo 625-5555. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. No. Bien, la defensa, por favor, fuera tan amable, doctor Abanto, de acreditarse. Su Excelencia, muy buenas tardes y a través de usted al señor fiscal y a todas las personas presentes en la sala de audiencias virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, casilla SINOE 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596, abogado defensor de doña Liz Patricia Benavides Vargas. ¿Se me escuchó, Su Excelencia? Creo que tuvo un corte de señal. Sí, hubo un corte, estábamos justo hasta su dirección electrónica. Estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596. Abogado defensor de doña Liz Patricia Benavides Vargas. Bien, perfecto. Entonces, estamos usando todas las partes, vamos a dar inicio a la audiencia en el expediente antes mencionado. Quien está en el uso de la palabra es el juez supremo de investigación preparatoria Segismundo Israel León Velasco. Señor juez, me parece que hubo una interrupción, no sé si es en mi... Ahora sí lo escuchamos. Ya, me dio la palabra, no lo escuché, señor juez, pero Sí, claro que sí, leí la palabra. Ok, voy a con eso. Permiso, doctor, ¿me escucha? Quería dar cuenta de los escritos que se han presentado en este expediente. Un momento, señor fiscal. Sí, un momentito, señor fiscal. Señor asistente, ¿quiere decir algo? No se le escucha, señor juez. Sí, señor juez. Quería dar cuenta de los escritos que han sido presentados el día 23 de junio y el día 24 de junio. Han sido los escritos presentados por la defensa de la señora Liz Patricia Benavides Perfecto, Vargas. un momento, por favor. Vamos a hacer un pequeño receso. Ok. Un momento, por favor. Disculpa el caso, problemas de conexión. De último momento se había hecho las pruebas ya, pero resultaron al final una mala pasada. Disculpen ustedes. Vamos entonces a continuar. Felizmente se dio en el inicio. Vamos a continuar, pero previamente, por favor, el señor asistente va a dar cuenta de algunos escritos. Señor asistente. Sí, señor juez. Es lo siguiente, doctor. El día 23 de junio, la defensa de Liz Patricia Benavides Vargas ha presentado el escrito de personamiento en donde informa la participación del doctor Humberto Abanto Verástegui. Así, se tiene también el escrito presentado el 23 de junio por la Fiscalía de la Nación, representada por el doctor Luis Arturo Bayón Segovia, en el que remite copias certificadas de dos disposiciones fiscales, la número 1 y la número 10. Se tiene también otro escrito, doctor, presentado el día de hoy, 24 de junio, presentado por la Fiscalía, representada por Luis Arturo Bayón Segovia, en donde presenta elementos de convicción.
en donde refiere que la Junta Nacional de Justicia hizo de conocimiento público la emisión de un requerimiento dirigido a la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Eso es todo, doctor, que tengo para dar cuenta. Bien, téngase presente, eso se puso de conocimiento a través del correo electrónico a todas las partes procesales, por lo tanto vamos a continuar con la presente audiencia. Señor fiscal, va a continuar con uso de la palabra, solamente para saber cuánto es lo que va a requerir de tiempo para su exposición. Sí, señor juez, le pediría dos cosas. Uno, autorización para poder proyectar unas diapositivas al personal que está participando como interconsulta. Y lo segundo, le pediría un tiempo razonable, calculo que pueda ser media hora, un poco más, 35 Correcto. minutos. Bien, el mismo tiempo lo tendrá la defensa en ese sentido. Bien, pues tiene autorización para proyectar. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, muchas gracias, señor juez. Permítame empezar con una afirmación clara. Lo que hoy se presenta ante usted no es un hecho aislado o la evidencia de la comisión de un delito cualquiera. Nos encontramos en realidad ante la ejecución concreta de uno de los planes delictivos de una organización criminal liderada desde la cúspide del Ministerio Público por quien en su momento detentó el cargo más alto en la institución, la hoy investigada Liz Patricia Benavides Vargas. El operativo Valquiria, ejecutado el 27 de noviembre del 2023, puso en evidencia la existencia de esta organización criminal conocida como la Fiscal y su cúpula de poder, conformada, entre otros, por sus entonces asesores Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro. Esta presunta organización criminal no se limitó a una sola acción ni a un solo ámbito. Muy por el contrario, los elementos de prueba revelan un patrón sistemático de criminalidad funcional que se desplegó de manera organizada desde el interior del Ministerio Público y se extendió a otras instituciones claves para nuestro sistema democrático, como el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, entre otros. Para la ejecución de los delitos, esta organización criminal se sirvió de las funciones constitucionales y legales diseñadas para perseguir el delito y los transformó en mecanismos de intercambio para asegurar impunidad y beneficios personales. Todo ello, señor juez, es objeto de investigación en más de 10 carpetas fiscales, en las que destaca la carpeta 1228-2023, en la cual propiamente se investiga esta organización criminal, mientras que en otras, como la actual, la 605, se investigan algunos planes criminales en concreto. Por otro lado, otra referencia necesaria para entender en su real dimensión los hechos de esta investigación es otra estructura criminal destinada a cometer delitos funcionariales, al cual en su momento se le denominó los cuellos blancos del puerto. Como recordamos, señor juez, el año 2019, el país fue testigo de cómo esta organización criminal operaba al interior del sistema de justicia. Vimos y escuchamos cómo jueces, fiscales, empresarios, abogados, entre otros, protagonizaban prácticas sistemáticas de tráfico de influencias, manipulación de procesos judiciales y negociación de resoluciones. Como respuesta, el Ministerio Público conformó un equipo especial de fiscales para investigar estos hechos. Uno de los imputados comprendidos en esta investigación fue el señor José Luis Castillo Alba, quien tenía 3 carpetas fiscales en esa condición como investigado, pero también era denunciante en una carpeta a cargo de la Fiscalía de Lima Norte, donde denunció al juez superior Walter Ríos Montalvo, su delator. En ese mismo contexto, es importante, señor juez, hacer mención a la existencia del informe 317-2020 de la DIVIAG, elaborado por el policía Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, el cual contenía el registro de las comunicaciones telefónicas entre presuntos integrantes de esta red criminal, es decir, de los cuellos blancos del puerto, con la señora Emma Benavides Vargas, jueza superior, y Liz Patricia Benavides Vargas, en ese entonces fiscal adjunta suprema.
Este hecho motivó en su momento que la Junta Nacional de Justicia abriera investigación contra Benavides Vargas en el expediente 1209-2022. Con esta breve introducción contextual, corresponde ahora referirnos a los hechos concretos que se investigan en la presente carpeta fiscal. Conforme se aprecia en la diapositiva, estos hechos han sido organizados en 5 escenarios fácticos, los cuales se encuentran debidamente detallados y circunstanciados en nuestro requerimiento escrito desde las páginas 20 al 85. No obstante, por la naturaleza de esta audiencia, me limitaré a realizar un breve resumen de cada uno de ellos. El primer hecho se remonta al año 2022, fecha en la cual el investigado José Luis Castillo Alba, a través de un intermediario, le ofreció a Liz Patricia Benavides Vargas ayudarle, entre comillas, en la investigación que la Junta Nacional de Justicia le abrió por las llamadas que registraba con integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Cómo se iba a materializar esa ayuda? A través del policía Rodríguez Menacho, autor del informe que dio origen a esa investigación disciplinaria, con quien Castillo Alba, el investigado por Cuellos Blancos, tenía una relación muy cercana. La ayuda que le ofrecieron a la señora Benavides Vargas en un primer momento fue informar a la Junta Nacional de Justicia, ante un pedido mal efectuado, que esta persona, Benavides Vargas, no tenía registro de comunicaciones, omitiendo informar el tráfico de llamadas que sí existía con integrantes de esa organización criminal. En un segundo momento, cuando la Junta Nacional de Justicia rectificó su pedido, la ayuda consistió en omitir información de los registros de comunicaciones de la señora Emma Benavides Vargas con abogados de familiares de procesados por narcotráfico. Esta ayuda fue aceptada por Patricia Benavides Vargas y a cambio José Luis Castillo Alba, a través de este mismo intermediario, le solicitó que debía designar a fiscales en el equipo especial de los Cuellos Blancos, donde él era investigado. Benavides Vargas aceptó esta oferta ilícita haciendo una sola precisión: hacerlo de manera progresiva para no levantar sospechas y evitar cuestionamientos. De esta forma, señor juez, Patricia Benavides Vargas configuró un primer delito de cohecho pasivo específico. Un segundo hecho también gira en torno a un nuevo pedido de José Luis Castillo Alba, quien esta vez solicitó que se designe al abogado Abelardo César Caicho Ramis como fiscal provincial en la Fiscalía de Santa Rosa en Lima Noroeste. ¿Con qué finalidad? Que este fiscal, Caicho Ramis, formule una acusación contra el juez superior Walter Ríos Montalvo, quien en el marco del procedimiento de colaboración eficaz al cual se había sometido, estaba brindando información respecto a cómo funcionó y quiénes integraban la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto. Esta propuesta ilícita también fue aceptada por Benavides Vargas, a cambio de otro beneficio: que el policía Rodríguez Menacho, autor de estos informes tergiversados, se ha presentado como su testigo de descargo en el procedimiento disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia. Para concretar este segundo pedido, Benavides Vargas pidió al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Noroeste, Jorge Veiga Reyes, que solicite la conclusión de la fiscal provincial que ocupaba el puesto de fiscal provincial, generándose así una plaza vacante. Luego le pidió, o mejor dicho, le exigió que incluya en la terna a Abelardo César Caicho Ramis, a quien lo nombró como fiscal provincial, atendiendo al plan criminal el 10 de marzo del 2023, pese a que el presidente de la Junta de Fiscales le indicó en su momento que este abogado no cumplía el perfil. Una vez en el cargo, Caicho Ramis cumplió exactamente con el encargo y formuló el requerimiento acusatorio contra Walter Ríos Montalvo por los delitos de denuncia calumniosa y encubrimiento personal
en agravio del Estado y de José Luis Castillo Alba. No solo eso, ya que la terna iba a ser algo seguro, donde se iba a incluir a Caicho Ramírez, Miguel Ángel Girau Isidro, asesor del entonces fiscal de la Nación, se comunicó con el intermediario de Castillo Alba para pedirle que antes de la emisión de la resolución de nombramiento, el policía Rodríguez Menacho firme una declaración jurada narrando el contenido de lo que iba a declarar ante la Junta Nacional de Justicia, para asegurarse de que este testigo no se iba a echar para atrás. ¿Dónde se encontró el archivo digital de esa declaración? En el equipo de cómputo incautado a Rodríguez Menacho. Lo más revelador de ello, señor juez, es que el archivo, según sus propiedades, fue modificado el 9 de marzo del 2023 a las 2:11 de la madrugada, y el autor registrado es FN, es decir, que se habría creado en la Fiscalía de la Nación a cargo en ese entonces de la investigada Benavides Vargas. De esta forma, con esta secuencia de hechos, Liz Patricia Benavides Vargas no solo configuró un segundo delito de cohecho pasivo específico, sino también el delito de abuso de autoridad en perjuicio de los otros abogados que integraban la terna fiscal y que no tuvieron la oportunidad de ser designados porque la señora Patricia Benavides Vargas tenía que cumplir con su acuerdo ilícito para así beneficiarse con el testimonio que le iba a librar de problemas ante la Junta Nacional de Justicia. Un segundo escenario fáctico tiene relación con el tercer pedido de José Luis Castillo Alba para que Patricia Benavides Vargas, en su condición de fiscal de la Nación, remueva a 3 integrantes del equipo especial que investigaba este caso de los cuellos blancos: al fiscal superior coordinador Jorge Luis Díaz Cabello, al fiscal provincial Andy Rodríguez Domínguez y al fiscal adjunto provincial Max Castro Huamán. ¿A cambio de qué? De seguir recibiendo el apoyo del policía Rodríguez Menacho y para que José Luis Castillo Alba interceda a su favor ante 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque no era el único proceso que Benavides Vargas tenía ante esa entidad, sino múltiples procesos por una serie de inconductas funcionales que había cometido. Liz Patricia Benavides Vargas aceptó esta propuesta ilícita y poco después convocó a su despacho al fiscal superior coordinador Jorge Luis Díaz Cabello, a quien le pidió información de dicha investigación y del papel que cumplía Castillo Alba. La respuesta del fiscal coordinador fue que Castillo Alba era el nexo comunicante de la organización criminal y que, dada esta vinculación, se tenía previsto requerir una prisión preventiva. ¿Qué ocurrió a continuación? Benavides Vargas, a través de sus asesores, ordenó que se informe a Castillo Alba sobre la medida que se venía preparando, lo que en efecto hicieron. En esa oportunidad, cuando trasladaron esta información a Castillo Alba, la pareja de nombre Mirta González Jeff, les ofreció a los asesores la suma de $60,000 americanos, lo que fue entregado paulatinamente en las más de 10 reuniones que sostuvieron durante ese periodo. Una de esas reuniones claves se realizó el 21 de marzo del 2023 en la sala de embajadores del despacho de la Fiscalía de la Nación, es decir, en la misma institución en la cual participó Patricia Benavides Vargas, sus asesores Miguel Girau Isidro y Villanueva Barreto, así como, por el otro lado, González Jeff, la pareja de Castillo Alba, y el policía Rodríguez Menacho. En esa ocasión, González Jeff, es decir, la persona que ofreció y entregó la suma de $60,000 americanos a los asesores, se quedó a solas con Patricia Benavides por aproximadamente 15 minutos. Luego se reincorporaron a la reunión y se acordó que el policía Rodríguez Menachos sería ofrecido como testigo de descargo en el procedimiento disciplinario. ¿Qué vino después? A partir de ese momento se ejecutó una serie de actos disfuncionales con la finalidad de lograr remover a los 3 fiscales, pero sin que Patricia Benavides Vargas sea cuestionada por dicha decisión. ¿Cómo lo hizo? Mediante actos de hostigamiento y retiro de la confianza, hasta lograr que ellos mismos soliciten su cambio o renuncien, lo cual está ampliamente explicado en el requerimiento escrito. Y por supuesto, la contraprestación de Castillo Alba también se ejecutó,
pues Benavides Vargas ordenó a sus asesores para que preparen a Rodríguez Menacho, quien en fecha 25 de mayo del 2023 declaró ante la Junta Nacional de Justicia y dijo exactamente como le habían instruido. Esto es, que no podía asegurar si el número atribuido a Liz Patricia Benavides Vargas realmente le pertenecía. Todos estos hechos están debidamente acreditados con los elementos de convicción que se han acompañado al requerimiento fiscal. De esta forma, señor juez, con relación al segundo hecho, Liz Patricia Benavides Vargas configuró un tercer delito de cohecho pasivo específico. Hecho 3. El tercer escenario fáctico está relacionado con la ejecución material del pacto ilícito previamente concertado. En concreto, se refiere a los actos orientados a sustraer de la persecución penal a José Luis Castillo Alba, cometidos a partir de que Benavides Vargas removió a los fiscales del caso. Una vez que tomó esa decisión, designó como fiscal provincial al abogado Jorge Armando Vargas Sueldo, quien al asumir el cargo programó algunas diligencias solicitadas tanto por el imputado como por el juez. Sin embargo, Vargas Sueldo, renunció tras advertir que no podría ejercer su función con autonomía. ¿Por qué? Porque apenas juramentó, fue llevada por el asesor Girao Isidro al departamento ¿de quién? Del investigado Castillo Alba. Cabe precisar que Vargas Sueldo, en el acto de su declaración, ha referido que Miguel Girao le manifestó que Benavides Vargas, Liz Patricia Benavides Vargas, tenía pleno conocimiento de dicha reunión. Tras esa renuncia, la entonces señora fiscal de la Nación nombró a Angie Lisbeth Tábara Roque, quien tenía también pleno conocimiento del plan criminal, y con esa finalidad de sustraer de la investigación a José Luis Castillo Alba, no remitió, por ejemplo, una disposición que le fue requerida por la Fiscalía de Extinción de Dominio para la apertura de una investigación contra Castillo Alba, lo que generó que se archive ese caso. Además, dejó sin efecto la programación de diligencias que habían sido ordenadas previamente y programó otras declaraciones, entre ellas la del periodista Carlos Tafur Rivera, con la finalidad de que estos nuevos elementos de convicción sean utilizados por la defensa de Castillo Alba en un pedido del cese de la prisión preventiva y naturalmente posteriormente en una pretensión de archivo del caso a través de un sobreseimiento. Entonces, con estos hechos, Patricia Benavides Vargas configuró un primer delito de encubrimiento personal agravado, debido a que pretendió sustraer de la persecución penal a un investigado por organización criminal. Hecho 4. El cuarto hecho tiene relación con la conclusión del cargo de la fiscal provincial Magali Quiroz Caballero. Tan pronto Benavides Vargas se enteró de que dicha fiscal y su equipo estaban realizando una investigación secreta contra personas cercanas a su entorno, entre ellos el policía Jorge Rodríguez Menacho y el periodista Juan Carlos Tafur Rivera, por su presunta participación en actos de encubrimiento en beneficio de la organización criminal. Del mismo modo, dio por concluida la designación del fiscal adjunto provincial Sergio Díaz Chunga, con el argumento de que no se alineaba a la política institucional. Bueno, ahora sabemos que la verdadera razón fue que no se alineaba al plan criminal de Benavides Vargas. Como consecuencia de estas acciones, la conducción del caso, de esta investigación secreta, se encargó al fiscal provincial Cristian Alfaro Cáceres, designado previamente por la misma Benavides Vargas, quien como encargado del caso levantó el secreto de la investigación y dispuso su archivo, ordenando que se notifique esta decisión, entre otros, al periodista Juan Carlos Tafur, al policía Rodríguez Menacho y al abogado José Luis Castillo Alba. De esta forma, Liz Patricia Benavides Vargas configuró un segundo delito de encubrimiento personal debido a que pretendió sustraer de la persecución penal a las personas comprendidas en esta investigación, lo que en efecto logró. El caso, señor juez, se archivó. Un quinto hecho
Y finalmente, el último hecho tiene que ver con los actos de investigación orientados a evitar la persecución penal contra el fiscal Javier Wilfredo Guamaní Muñoz, de quien el equipo especial informó en su momento a la Fiscalía Suprema competente a cargo del fiscal Franklin Tommy López sobre presuntos vínculos y comunicaciones de este fiscal Guamaní Muñoz con el juez supremo César Inostroza Pariachi, uno de los líderes de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Al tomar conocimiento de este documento, Benavides Vargas convocó casi inmediatamente a una reunión privada con el fiscal supremo Franklin Tommy López y con el coordinador del equipo especial, Jorge Luis Díaz Cabello. En dicha reunión, Benavides Vargas reprendió al coordinador general y le increpó su deslealtad, entre comillas, por haber permitido que se remita dicho informe, acusándolo de instar al fiscal Tommy López a abrir investigación a Guamaní Muñoz. El efecto fue inmediato. El fiscal supremo no abrió investigación preliminar y se limitó a disponer diligencias previas, las mismas que se extendieron por más de 6 meses. Es así que Benavides Vargas configuró un tercer delito de encubrimiento personal debido a que pretendió sustraer de la persecución al fiscal Javier Wilfredo Guamaní Muñoz. Esto en condición de instigadora. Esos son, señor juez, todos los hechos que sustentan este requerimiento de suspensión preventiva. A continuación, procederé a exponer cuáles son los fundamentos jurídicos de nuestra pretensión cautelar. Esta medida, como medida cautelar, está regulada en el artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuyo inciso primero se regulan los presupuestos, que básicamente se refiere a que el delito atribuido esté sancionado con pena de inhabilitación y que resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Mientras que en el inciso segundo se establecen los requisitos que exige la existencia de suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y el peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad y cometerá delitos de la misma clase. Con relación a los presupuestos, esto es que el delito atribuido esté sancionado con pena de inhabilitación, conforme se aprecia en la diapositiva. A Benavides Vargas se le imputa 7 delitos, 3 delitos de cohecho pasivo específico, 3 delitos de encubrimiento personal y 1 delito de abuso de autoridad. Todos estos están sancionados, además de con pena privativa de libertad, con pena de inhabilitación, ya sea principal o accesoria. Por tanto, este presupuesto, primer presupuesto, está plenamente acreditado. Pero además, en el presente caso, también concurre el segundo presupuesto, esto es, la necesidad de que se imponga esta medida para evitar la reiterancia delictiva, lo cual se sustenta de manera objetiva en los siguientes indicadores. Hemos tomado como referencia 4 indicadores, señor juez. El primero de ellos, el comportamiento previo del investigado. Al respecto, un antecedente relevante se remonta a cuando Liz Patricia Benavides Vargas se desempeñaba como fiscal adjunta suprema. En ese periodo intercedió personalmente ante el entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, a favor de su hermana Emma Benavides Vargas, quien enfrentaba una investigación en un despacho supremo a cargo de la fiscal Betsabe Revilla Corrales por presuntamente haber solicitado dinero a procesados por narcotráfico. En dicha esta solicitud de intercesión, sin embargo, no fue aceptada por la doctora Zoraida Ábalos Rivera. Es importante señalar que en su momento la fiscal Revilla Corrales, a cargo de esta investigación, formalizó investigación preparatoria y, dada la evidencia y el peligro que existía, obtuvo que el Poder Judicial le imponga una medida de comparecencia con restricciones, incluyendo el impedimento de salida del país y una caución económica de 50.000 soles. Es por ello
que a los pocos días de asumir el cargo de fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas dio por concluida la designación de esta fiscal y en su lugar designó a Elder Uriel Terán de Anderas, quien solicitó el archivo de la investigación pese a que aún faltaban más de 20 meses de plazo y subsistían diligencias pendientes, como la declaración de un delator que era clave y que estaba en Brasil. Otro hecho importante que evidencia la conducta previa de la investigada tiene relación con las tratativas ilícitas que tuvo con 2 miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia para que sea favorecida en el marco del concurso público en el que participó. De hecho, uno de ellos, el señor Henry Ávila Herrera, renunció al poco tiempo de descubrirse estas tratativas. Del mismo modo, Liz Patricia Benavides Vargas, ya en el cargo de fiscal de la Nación, con la finalidad de que se inhabilite a la fiscal Zoraida Ábalos Rivera, a quien no había aceptado sus insinuaciones para que se interceda por su hermana, contactó a algunos congresistas de la República con quienes intercambió archivos y pronunciamientos fiscales a su favor. Todo ello a cambio de que votaran a favor de la inhabilitación. Uno de estos casos fue el archivo que se emitió el 15 de junio del 2023 en la carpeta 283-2022, en la cual estaban comprendidos 40 congresistas denunciados, todos ellos por el delito de cohecho pasivo propio. Esta carpeta fue denominada por los mismos asesores de la Fiscalía de la Nación que clasificaron a los congresistas con quienes estaban haciendo estas gestiones ilícitas como los niños 3. En efecto, luego de estas tratativas ilícitas, la doctora Zoraida Ábalos Rivera fue inhabilitada por el Congreso de la República. En ese mismo contexto se tiene el caso del congresista Balcázar, quien a cambio de su voto pidió a Benavides Vargas que nombre como fiscal a su nuera, lo que en efecto también realizó la señora Patricia Benavides Vargas. O de la congresista Patricia Chirinos, quien firmó una denuncia contra jueces constitucionales que tomaron una decisión contraria a los intereses de Patricia Benavides, la cual fue elaborada, esta denuncia, en las propias oficinas del despacho de la Fiscalía de la Nación. Y luego, a cambio, solicitó el archivo de una investigación contra su colega parlamentario, Luis Ángel Aragón Carreño. Estos son solo algunos de los hechos que dan cuenta del comportamiento previo de la investigada Patricia Benavides Vargas, pues, como ya indicamos, esta organización criminal cometió una serie de hechos ilícitos bajo su liderazgo, tanto al interior del Ministerio Público, como por ejemplo para archivar investigaciones de lavado de activos, favorecer a empresas en procesos de licitación, etcétera, como a nivel externo, pues su influencia se ha extendido a otras instituciones, como hemos señalado. Otro indicador a tomar en cuenta es la posición de poder. Hay que tener en cuenta que el cargo de fiscal suprema, como el de fiscal de la Nación, son los de más alta jerarquía en el Ministerio Público. En su condición de fiscal suprema, tendría a su cargo investigaciones de altísima sensibilidad, incluyendo la investigación de los delitos cometidos por jueces, fiscales y otros altos funcionarios. Además, si la señora Benavides Vargas fuera reincorporada como fiscal suprema, volvería a formar parte de la Junta de Fiscales Supremos, que es el máximo órgano de gobierno de la institución. Esa junta no solo elige al fiscal de la Nación, sino también al representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones y tiene incidencia directa en decisiones institucionales relevantes, importantes para el destino de la institución. Por tanto, no estamos hablando de un cargo cualquiera. La señora ya tuvo ese poder antes y según la información que hemos recabado, lo usó para su propio beneficio personal, para favorecer a su entorno y a los propios investigados, como ocurre en este caso. El patrón de conducta como otro indicador a tener en cuenta. Como hemos visto, señor juez, a lo largo de esta exposición, los hechos que se investiga no ocurrieron en un solo momento, de manera aislada. No, se trata de una serie de acciones que se extendieron durante más de un año y que fueron ejecutadas de manera sistemática con la finalidad concreta de asegurar impunidad y el control de los procesos.
Y este patrón se hace más evidente cuando observamos cómo actuó en momentos claves. Por ejemplo, la noche anterior al operativo Valquiria, la señora Benavides Vargas fue a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación en plena noche y permaneció hasta la madrugada para, entre otras cosas, gestionar y firmar una resolución que daba por concluida la designación de la fiscal superior coordinadora a cargo de ese operativo. No solo eso, su entonces asesor, Jaime Villanueva Barreto, ha declarado que ella misma le advirtió de su posible detención y le recomendó internarse en una clínica, cosa que él efectivamente hizo. Es decir, señor juez, hubo una clara maniobra de encubrimiento y obstrucción. Y si acaso ya olvidamos este suceso, basta recordar lo ocurrido el lunes 16 de junio reciente, cuando la señora Benavides Vargas intentó ingresar por la vía de los hechos al despacho de la Fiscalía de la Nación sin esperar que dicha decisión fuera puesta en conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos. No solo obvió este hecho, sino que además con su presencia impidió que los fiscales supremos sesionaran presencialmente como correspondía. Pero resulta más reprochable que por esta vía, e incluso con amenaza de la fuerza pública, pretenda ingresar al despacho donde están custodiadas las carpetas fiscales en las que se le investiga, no solo a ella, sino a otros funcionarios de su organización criminal o investigaciones que involucran a otros altos funcionarios con los que ha tenido vínculos previos, tratos ilícitos previos, como el caso conocido como Niños 1, que involucra a más de 20 congresistas y está pendiente de pronunciamiento. Con relación al indicador de capacidad de reincidencia delictiva, señor juez, cuando desempeñó el cargo de fiscal de la Nación, Benavides Vargas, como consecuencia de estos pactos ilícitos, se comprometió a retribuir a algunos políticos con el archivo de sus investigaciones, algunas de las cuales siguen en trámite en la Fiscalía de la Nación. Estos compromisos ilícitos se habrían concretado con parlamentarios como César Manuel Revilla Villanueva, Patricia Rosa Chirinos Venegas, Jacqueline Cati Ugarte Mamani, Nibardo Edgar Tello Montes, Germán Adolfo Tapuri Valdivia, Luis Gustavo Cordero Jontay, José Daniel William Zapata, Ilish Freddy López Ureña, Liz Ángel Aragón Carreño, José Enrique Gerioré y José Luis Flores Ancachi. Todos estos estos tratos están siendo objeto de investigación en la carpeta 1228, la carpeta que investiga la organización criminal. Del mismo modo, como ya he referido, tenemos el caso de los Niños 1, que comprende a 29 congresistas, en la cual inicialmente Benavides Vargas desacumuló los hechos y ya archivó el caso a favor de 40 de ellos, o de los 40 inicialmente denunciados, sin mayor investigación. De igual forma, muchas de las personas que participaron en los hechos atribuidos a la señora Benavides Vargas o que formarían también parte de la organización criminal, aún se mantienen en funciones. Hablamos de fiscales como Miguel Ángel Vegas Bacaro, Elmer Ríos Luque, Marena Mendoza Díaz, o como el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández Gerí. Todos estos hechos también siguen siendo objeto de investigación. Además, esta capacidad de reiterancia se agrava aún más si consideramos que pese a que ya se ha formulado más de 6 denuncias constitucionales contra la señora Benavides Vargas, algunas incluso desde hace más de un año atrás, hasta la fecha, ninguna siquiera ha sido objeto de calificación por parte del Congreso de la República, lo que ha bloqueado cualquier posibilidad de requerir una medida incluso más intensa para evitar que se concrete el peligro y como corresponde por la gravedad de los hechos en los cuales está comprometida. Esos son, señor juez, los presupuestos que acreditan el riesgo o el peligro de reiterancia delictiva. Con relación a los requisitos, el primero de ellos referido a la suficiencia probatoria, debemos señalar que al requerimiento fiscal se ha acompañado un total de 218 elementos de convicción, los cuales han sido descritos y valorados de forma correlativa. Eso lo podemos observar desde la página 104 al 157 del requerimiento.
que acreditan pues no solamente la ocurrencia del evento criminal, sino la vinculación de Benavides Vargas con estos hechos. Entre ellos, solamente para señalar algunos de ellos, por el tiempo limitado que tenemos, contamos con la declaración de un testigo protegido que hizo las veces de intermediario entre Patricia Benavides Vargas y sus asesores y el abogado Castillo Alba, la declaración del colaborador eficaz con identidad revelada Jaime Javier Villanueva Barreto, otrora asesor y persona de confianza, de íntima confianza de Patricia Benavides Vargas, la declaración de Jorge Beigue Reyes, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Noroeste, quien brindó información respecto a las reuniones que tuvo con Benavides Vargas y los pedidos que le hizo para que diera por concluida la designación de una fiscal provincial y designar en su lugar a Caicho Ramírez, la declaración de Jorge Luis Díaz Cabello, coordinador del equipo especial de los Cuellos Blancos, quien también brindó información de las veces en que fue convocado por Patricia Benavides Vargas y de la información que le pidió y de la investigación y los detalles, en todo caso, de la investigación de los Cuellos Blancos del puerto y la forma y circunstancias en la que fue prácticamente combinado o se generó un ambiente para que se produjera su renuncia, la declaración del fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez, quien informó respecto a la reunión que tuvo con Patricia Benavides Vargas, lo que le indicó aquella vez para que pida la conclusión de la designación de su fiscal adjunto, la declaración de la fiscal Magali Elizabeth Quiroz Caballero, quien también informó cómo es que fue retirada del cargo cuando tenía una investigación reservada contra presuntos integrantes de una organización criminal, la declaración de Armando Vargas Sueldo, fiscal que fue nombrado por Benavides Vargas para que ayude al investigado Castillo Alba, quien también acepta haberse reunido con en la casa de Castillo Alba, los cuadernos de registro de ingreso a las instalaciones del Ministerio Público, las fotografías de la reunión en el despacho de la Fiscalía de la Nación, los documentos que se generaron para concretar los cambios de fiscales y las resoluciones firmadas por Patricia Benavides Vargas, los informes emitidos por el policía Rodríguez Menachos y la declaración de ante la Junta Nacional de Justicia, así como el archivo digital que se encontró en su computadora, y bueno, las propias carpetas fiscales donde se ejecutaron los actos de sustracción de la persecución penal, entre otros. Siguiente, por favor. Con relación al peligro procesal, el peligro de obstaculización y también de reiterancia delictiva debe evaluarse según prescribe la norma, según las modalidades y las circunstancias específicas en que se cometieron los hechos. Entonces, ¿cuál fue la modalidad que utilizó la investigada? La instrumentalización de la persecución penal con fines personales. ¿En qué circunstancias lo hizo? En pleno ejercicio del cargo de fiscal de la Nación. Desde esa posición, con las facultades que le otorgaba la Constitución y las leyes, utilizó la estructura del Ministerio Público para ejecutar un plan criminal orientado a protegerse a sí misma y a beneficiar a personas con las que concertó. Y esto no es algo que se diga solo en abstracto, está respaldado por hechos concretos. Liz Patricia Benavides Vargas, en el presente caso, interfirió en un procedimiento disciplinario a través de acuerdos ilícitos, removió fiscales que llevaban investigaciones de crimen organizado vinculado al caso Los Cuellos Blancos, designó fiscales funcionales a sus intereses para que encubrieran hechos graves, bloqueó el inicio de nuevas investigaciones contra investigados y personas de su entorno y convirtió, en fin, toda la estructura institucional en una herramienta para satisfacer fines personales. Ese mismo peligro también se explica por las condiciones personales de la investigada. No estamos hablando de cualquier funcionaria. Liz Patricia Benavides Vargas ha ocupado el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Desde esas posiciones tenía control efectivo sobre el Ministerio Público a nivel nacional. Podía designar, remover, reorganizar equipos de fiscales y lo hizo, pero no con la finalidad de garantizar una efectiva persecución penal. No, lo hizo para pagar favores, para encubrir y sustraer a las personas investigadas de la persecución penal y de la acción de la justicia. Recordemos que antes de asumir el cargo de fiscal suprema, públicamente, Benavides Vargas dijo que no iba a interferir
en la investigación de la hermana. ¿Pero qué hizo una vez que asumió el cargo de fiscal de la Nación? Interfirió de modo grosero y cambió a la fiscal del caso, y el fiscal que le reemplazó, a quien ella designó, solicitó el archivo del caso a favor de su hermano. Finalidad y urgencia de la medida. De manera muy breve, señor juez, permítame hacer referencia a la finalidad de la medida. Esto es, evitar que el peligro de obstaculización y reiterancia delictiva se concretice con el retorno de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Actualmente, como es de público conocimiento, existe una resolución suscrito por el presidente de la Junta Nacional de Justicia que repone en el cargo a la señora Liz Patricia Benavides Vargas mediante esa resolución que podemos ver en la diapositiva. Al respecto, la Fiscalía de la Nación ha solicitado que el presidente de la Junta de Fiscales, el presidente de la Junta Nacional de Justicia remita o notifique el acta en el que conste el debate y la firma de dicha decisión realizada por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hasta la fecha, pese a que hay 3 pedidos en ese sentido, esta petición no ha sido atendida. Contrariamente, la directora de la Dirección de Procesos Disciplinarios ha remitido un documento amenazando utilizar la fuerza pública para imponer a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Por tanto, el riesgo, señor juez, si es que no se resuelve este incidente el día de hoy, es inminente. Con relación al juicio de proporcionalidad, sabemos todos que debemos analizar 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Consideramos que la medida es idónea porque logra un fin constitucionalmente legítimo: evitar que la investigada obstaculice la averiguación de la verdad en las siguientes etapas del procedimiento, incluyendo en sede parlamentaria, pero en particular para evitar la reiterancia delictiva en el ámbito funcionarial, que es una obligación no solo constitucional, sino incluso convencional. La medida es necesaria porque no existe otra medida menos lesiva que logre el mismo propósito. La otra medida alternativa para esta etapa sería el impedimento de salida. Sin embargo, su principal objetivo del impedimento es evitar la fuga de un investigado. Además que ya se cuenta con esta medida en otra carpeta fiscal. Por tanto, esta medida alternativa no es posible. Y con relación al juicio de proporcionalidad en sentido estricto, también se supera su principio, pues si bien la medida implicaría una restricción temporal al derecho al trabajo y al ejercicio de la función pública, esta limitación es leve en comparación con el objetivo constitucionalmente que se persigue: garantizar la legalidad, la autonomía del Ministerio Público, la búsqueda de la verdad y evitar el peligro de reiterancia. Con relación al plazo de la medida, solicitamos que ésta se extienda por 36 meses, considerando que recientemente se ha formulado la denuncia constitucional y como hemos dado cuenta, señor juez, a su despacho, desde hace un año atrás se han formulado denuncias constitucionales contra la señora Benavides Vargas y hasta la fecha aún no son calificadas. Por tanto, es necesario que el plazo se extienda por este término con la finalidad de asegurar, pues, de que se arraigue a esta persona y se eviten los peligros durante toda la tramitación, no solamente en sede parlamentaria, sino luego de ello, una vez que se formalice la investigación preparatoria, la etapa intermedia y, naturalmente, el juicio oral. Señor juez, en función a todos estos argumentos, queda claro que no estamos ante un caso ordinario, ni ante una persona que ha incurrido en un hecho aislado o una simple irregularidad. Estamos ante la posibilidad real de que la sindicada, como líder de una organización criminal, reasuma la conducción de la Fiscalía de la Nación, la misma que por mandato constitucional está a cargo de investigar casos muy importantes, principalmente de corrupción, en los que están comprendidos los funcionarios aforados, congresistas, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, de la propia Junta Nacional de Justicia, entre otros. Por eso,
acudimos ante usted y solicitamos que utilice la Constitución y la ley para suspender preventivamente del cargo a la señora Liz Patricia Benavides Vargas y así evitar que se materialice este peligro o la amenaza, no solo para esta investigación, sino para la vida democrática de nuestro país. Por eso mismo, y porque existe una amenaza cierta de utilización de la fuerza pública, acaban de darme cuenta de que hay un oficio dirigido que el presidente de la Junta Nacional de Justicia ha dirigido a la policía con la finalidad de que el día de hoy ingresen a las instalaciones del Ministerio Público violando principios elementales como la autonomía del Ministerio Público y la vida democrática y la institucionalidad del Ministerio Público. Solicitamos respetuosamente que se sirva a resolver este incidente el día de hoy. Muchas gracias. Bien, escuchado el informe del representante del Ministerio Público, vamos a ceder uso de la palabra al abogado de la defensa. El Ministerio Público ha tenido un tiempo de 43 minutos. Lo dispone también usted, doctor Abanto. Lo escuchamos. Muchas gracias, Su Excelencia. Comenzaré recordando que en el artículo 2, inciso 24, literal E, se consagra un derecho que dice así porque parece ser que se ha olvidado. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. De este principio, que en realidad es un derecho fundamental, surgen 4 posiciones de derecho fundamental. En primer lugar, es el principio fundante del proceso penal, de tal manera que opera como límite a la actuación del legislador, quien no podrá construir jamás un proceso en el que la gente vaya a probar su inocencia, y opera como un límite al juez y a todas las personas para que no traten como culpable a una persona por el solo hecho de estar siendo procesada. Hay una siguiente posición que es la directriz de tratamiento al imputado, que tiene 2 vertientes, una procesal y otra extraprocesal. En el marco de las vertientes procesales y extraprocesales, el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que yo le pido, Su Excelencia, haga respetar en esta audiencia, dice así: 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. Porque a mí me ha quedado una profunda confusión en la intervención del fiscal Bayón. Y ¿estamos ante un requerimiento de una medida cautelar o ante un requerimiento acusatorio? Ya hemos pasado la investigación preparatoria, hemos concluido la investigación preparatoria, o estamos ante alguien que trae acá la conclusión de unas diligencias preliminares de investigación que además, como ha informado usted, las ha presentado una denuncia constitucional pendiente de calificación por el Congreso de la República. ¿Por qué es importante? Porque el señor fiscal ha usado durante toda su intervención el modo indicativo en tiempo presente y en tiempo pasado. Cuando lo que corresponde, de acuerdo a la presunción de inocencia, es usar el modo indicativo en tiempo condicional. Y ese es el primer punto sobre el que hay que hablar aquí. ¿Cuál es la solidez de estas imputaciones? Se ha comenzado, Su Excelencia, refiriéndose al señor Castillo Alba, pero se ha olvidado decirle a usted, porque la información la tiene el Ministerio Público, que en la resolución dictada por la 5ª Sala Penal Nacional, la resolución 43 del 14 de octubre de 2024, que se pronunció sobre la prisión preventiva del señor Castillo Alba, pronunciada, repito, por la 5ª Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el fundamento, y lo tengo a la vista, 7.2.1.1.19, se dice esto: de lo revisado por esta Sala Superior se tiene que los graves y fundados elementos de convicción que fueron analizados por el juez de primera instancia
respecto al hecho 16, encubrimiento personal agravado y delito de organización criminal, no son convergentes ni concomitantes para determinar que existe un alto grado de probabilidad de que el investigado Castillo Alba haya cometido los delitos imputados en el marco de una organización criminal, con lo que se desvirtúa el primer presupuesto que la norma ha establecido para dictar prisión preventiva. Hubiera sido bueno que el señor fiscal Bayón le haga saber a usted que esto había ocurrido, ya que se iba a referir al señor Castillo Alba. Pero vamos a poner las cosas en orden, Excelencia. En primer lugar, como lo ha dicho el propio fiscal Bayón, el 11 de junio de 2025, en esta carpeta se presentó una denuncia constitucional contra mi defendida. A partir de ese momento, toda competencia del Ministerio Público ha cesado sobre esta carpeta, porque ha pasado al conocimiento exclusivo y excluyente del Congreso de la República. Y esta posición no es una posición unilateral, es la posición que ya ha adoptado el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria en el caso de Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo, en cuya resolución, en el fundamento tercero, se estableció que en conclusión, estando antes expuesto, se tiene que la Fiscalía de la Nación formuló acusación constitucional, la cual se encuentra en el Congreso de la República. Y por lo tanto, es evidente que hay un problema de legitimidad, pero que se hace más profundo y más grave, y de competencia, que se hace más profundo y más grave, porque me lleva a un punto que ha señalado el fiscal Bayón, y es que a la señora Benavides Vargas se le imputa haber formado una organización criminal que desde el comienzo la favoreció a través de tratativas con antiguos miembros de la Junta Nacional de Justicia para que la hagan fiscal suprema. Y resulta que su competidora en ese concurso era la jefa del señor Bayón. Y aquí tengo que recordar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso de Guardia. Fundamento 6. Como se puede advertir, el criterio en mención, se refiere a la objetividad, exige que los hechos objeto de indagación sean ajenos para el fiscal hasta la noticia criminis. Esta es la comunicación sobre el acaecimiento de un hecho supuestamente delictuoso. Dicho de otro modo, prohíbe que el fiscal posea un conocimiento personal directo y previo relativo a los hechos que son puestos a su consideración para que valore su relevancia jurídico-penal. Siendo así, el conocimiento del fiscal sobre los hechos presuntamente delictivos comunicados siempre será impersonal, indirecto y posterior. Por otra parte, cabe destacar que tras ese primigenio acto de comunicación, el conocimiento del fiscal será parcial, progresivo y contingente. La noticia criminis inicia el camino hacia el conocimiento más completo posible de los hechos y como consecuencia la formación más sólida y deseable de la convicción en orden a la formulación de la acusación o no. Cuando el fiscal conoce personal directa y previamente los hechos que debe investigar, socava la legitimidad de su investigación, pues desnaturaliza sus fines, los cuales son reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo. Tenemos además entonces un grave problema de falta de objetividad en este caso, que también se ha pasado por alto. Así como se ha pasado por alto la presunción de inocencia y la declaración judicial sobre el caso del señor Castillo Alba. Y como se ha pasado por alto que ya no se tiene competencia porque la materia está en manos del Congreso de la República en procedimiento de antejuicio constitucional, en procedimiento parlamentario de antejuicio constitucional. Por eso es importante prestar atención a los detalles y no dejarnos impresionar por las narrativas que se construyen. Hay otro problema aquí que es grave y que no se ha respetado, y es el de la jurisprudencia de la Suprema Corte, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establecida en la resolución de apelación 112-2021, diagonal Ucayali, ponente, el doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que nos dice esto: como se colige del tenor del indicado precepto, se refiere al artículo 297 del Código Procesal Penal, por su naturaleza provisional y anticipatoria. 1. El umbral de prueba es mayor que en el caso de la comparecencia con restricciones. Se exige sospecha suficiente. En la evaluación provisoria del hecho, la condena del imputado debe resultar más probable que una absolución. Los elementos de cargo son más fuertes que los de descargo.
estamos en un procedimiento en el que apenas han pasado de la sospecha inicial simple a ver si es que el Congreso considera que han alcanzado la sospecha reveladora. Ni siquiera el estándar de sospecha que exige la ley y la jurisprudencia se satisface en este caso. Fallar en contrario supondría violar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, que también protege a la señora Benavides Vargas. No solo eso, hay una profunda y grave contradicción que debería llamar su atención su excelencia. La señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela y el fiscal Bayón le piden a usted que suspenda a Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular del Ministerio Público y en consecuencia como fiscal de la Nación. Pero firma como fiscal de la Nación la señora Espinosa. ¿A quién tendría que suspender usted? ¿A ella o a mi defendida? Y se ha dicho con gran alarma que hay una decisión, una resolución de la Junta Nacional de Justicia que, de acuerdo al artículo 55 del reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, ha sido comunicada solo con la firma del presidente. No como equivocadamente se dice que hay una resolución del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y en este caso, lo que ha respondido en acta de sesión extraordinaria es pedirle a la Junta que presente el acuerdo a fin de que se sirva emitir pronunciamiento. Es decir, no han cumplido con lo requerido por la Junta Nacional de Justicia. De lo que resulta que mi defendida no es funcionaria en ejercicio. ¿Y de qué cargo la van a suspender? Si ha sido la renuencia de la Junta de Fiscales Supremos la que ha impedido el cumplimiento de lo ordenado por la Junta Nacional de Justicia al declarar la nulidad de la destitución de mi defendida y disponer su restitución en el puesto de fiscal supremo y de fiscal de la Nación. Según el Ministerio Público, se le atribuye una serie de hechos, como por ejemplo la obstaculización en el proceso disciplinario 1209 seguido contra ella ante la Junta Nacional de Justicia. Pero resulta que fue absuelta de ese cargo por la propia Junta Nacional de Justicia, lo cual resulta curioso y llamativo. Y todo esto va atado a las supuestas actividades ilícitas de la señora Benavides Vargas. Sobre el cargo 8, por eso le repito, la Junta Nacional de Justicia absolvió a la investigada Liz Patricia Benavides Vargas. Resolución del procedimiento disciplinario 001-2004 JNJA. Resolución 051-2025 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Entonces se ha hecho un collage de imputaciones a partir de las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz en el mes 17 y más del plazo de 18 meses que concede la ley para que haya un acuerdo con un colaborador eficaz y una posterior sentencia. Es decir, le han traído dichos, solo dichos, porque si tuvieran dichos corroborados tendríamos una sentencia de colaboración eficaz. Y con dichos que son más que exhalación de aire de los pulmones atravesando las cuerdas vocales, se pretende suspender los derechos de una persona. Es decir, con gas. Más aún, aquí corresponde tener presente y preguntarnos si las decisiones de la Junta Nacional de Justicia son inválidas porque el Ministerio Público lo dice,
o porque como lo manda la ley tendría que haber una declaración jurisdiccional que establezca su nulidad. Porque si en lo primero es cierto, no hay ninguna decisión de la Junta Nacional de Justicia. Pero si lo segundo es cierto como lo manda la ley, entonces tenemos un serio problema de competencia. Y se ha planteado desde la misma proposición de la señora Espinosa, que pide suspender a mi defendida como fiscal de la Nación. Y lo hace 2 días antes de que se notifique la resolución. Y se le ha dicho a usted, con gran mentira o profundo desconocimiento de la ley del procedimiento administrativo general, que mi defendida cometió un atropello al ir al Ministerio Público. Pero si se conociera por lo menos el artículo 16 de la ley del procedimiento administrativo general, numeral 16.2, se sabría que el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente en el acto. Y como usted podrá ver en la resolución que le han aportado, no hay una disposición distinta. Es decir, mi defendida tenía expedito su derecho de ir a pedir que se cumpla con lo ordenado por la Junta Nacional de Justicia, en vez de armar un revuelo y terminar convocando a una pijamada pública. Como se verá, Su Excelencia, vamos a resumir rápidamente las objeciones a este requerimiento. 1. Es manifiestamente contradictorio que quien firma como fiscal de la Nación pida que se suspenda a una persona como fiscal de la Nación. Segundo, hay ya una denuncia constitucional, lo que sustrae esta controversia del conocimiento de la legitimidad de acción de la Fiscalía y de la posibilidad de que decida inclusive su despacho, Su Excelencia. Se ha presentado como hechos dichos de personas. Acompañamos el testimonio, acompañamos el dicho, acompañamos el otro dicho. Se ha precipitado una conclusión inculpatoria en una etapa totalmente prematura. No se satisface el estándar de sospecha suficiente que exige la jurisprudencia y la ley. Y se presenta la renuencia de la Junta de Fiscales y de la señora firmante de este requerimiento como si fuera la muestra de una actuación excelsa desde el derecho peruano. Y como si eso fuera la defensa del Estado de Derecho y del sistema constitucional, cuando las reglas son exactamente inversas. Por todos estos fundamentos, Su Excelencia, solicitamos respetuosamente que se declare la improcedencia del requerimiento de suspensión de derechos formulado contra mi defendida. Muchas gracias. Gracias a usted, señor abogado. Bien. Vamos entonces, habiendo las partes expuesto sus argumentos sobre el presente caso, vamos a pasar a revisar la documentación, que es bastante copiosa. Solamente algunas preguntas para el señor fiscal. Mencionó usted que hay ¿cuántas denuncias constitucionales formuladas contra la señora investigada? Si me permite poner en pantalla, señor juez, son 6 denuncias. O lo alcanzamos a su despacho. Son 6 denuncias. Lo que está mencionando usted, y mencionó cuál es su situación de esas denuncias. Están pendientes de calificación. El Congreso no se ha dignado en calificar siquiera esas denuncias, señor juez. Y algunas de ellas son del año pasado, mayo del 2024. Y son por hechos graves también, como, por ejemplo, la designación de un fiscal para que investigue a su hermana. Entre otros, ¿no? Ok. Bien. Doctor Amanto, mencionó una apelación de acá de la Suprema respecto al tema de la sospecha para este tipo de casos de suspensión preventiva de derechos. Sí, Su Excelencia. Llega a copiar 112. 112, permítame un segundo, por favor. 112-2021, Ucayali. Ah, correcto. Ponente el doctor César San Martín Castro. Bien, correcto. Bien, señores. Han sido bastante con... Sí, dígame, señor fiscal. Disculpe, señor juez, no sé si va a haber oportunidad de la réplica. ¿Quiere hacer réplica de algún comentario del doctor? 5 minutos, 5 minutos.
Ok, muy breve, señor juez. Bueno, primero partir porque conforme se ha podido advertir, el señor abogado no ha rebatido ninguno de los presupuestos y requisitos de la medida cautelar que se está solicitando. Eso en principio. Luego, con relación a que si este es un requerimiento cautelar o es un requerimiento acusatorio y el estándar de prueba. No, ese es el problema de haber solamente aprendido de modo abstracto de que los estándares en general son sospecha simple para investigación preliminar, sospecha reveladora para investigación preparatoria, etc. Pero hay que ver el caso en concreto. En el caso en concreto, inclusive es posible que se llegue a un estándar mucho más elevado que una sospecha simple o reveladora. Por eso es que el Código Procesal Penal permite formular requerimientos acusatorios directos, sin pasar por la etapa de investigación preparatoria. Entonces, eso en principio. ¿Y por qué en este caso no se puede, cuando señala que se está vulnerando el principio de inocencia, ¿por qué no se puede avanzar con la investigación? Porque estamos bloqueados por el trámite que corresponde a los aforados. Estas denuncias deben pasar por la autorización del Congreso y el Congreso no autoriza. Y en este caso no es que tengamos sospecha simple, en teoría eso corresponde a la etapa de investigación preliminar, pero son una serie de documentos, declaraciones que para el abogado son dichos, pero son declaraciones para el Código Procesal Penal y para el Derecho Procesal Penal son declaraciones que deben ser valoradas al momento de afirmar hechos en función a esas declaraciones. Y son más de 200 elementos de convicción, señor juez, que se han acompañado. Y algo muy puntual con relación a que habríamos perdido competencia o que el Ministerio Público habría perdido legitimidad porque el caso está en sede parlamentaria. En principio, el requerimiento cautelar ha sido presentado cuando el caso estaba en el despacho de la Fiscalía de la Nación en investigación preliminar. Hay muchos incidentes, no es el único, que se han presentado al Poder Judicial y que han sido resueltos, como en este caso, la audiencia se ha llevado a cabo y han sido resueltos cuando el caso ya estaba en sede parlamentaria. Tutelas de derechos, requerimientos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, requerimientos de levantamiento del secreto bancario, etcétera. Si me permite, señor juez, mencionar algunas. Tenemos el expediente 50-2024-2. La fecha de presentación de la denuncia fue el 11 de noviembre del 2024. La fecha de la resolución es el 2 de junio del 2025. De igual forma, levantamiento de secreto bancario se presentó en el expediente 9-2024, el 19 de agosto del 2024 y se resolvió el 2 de diciembre del 2024. Bueno, acá nosotros tenemos son 8 expedientes que hemos podido un poco indagar de casos que han sido resueltos por la Corte Suprema, incidentes cautelares o de restricción de derechos o de tutelas de derechos que se han resuelto, reitero, señor juez, cuando el caso físicamente ya estaba en el Congreso. Por otro lado, se debe tener en cuenta que esta legitimidad proviene de lo que establece el artículo 225 del Código Procesal Penal, donde existe una cláusula normativa que establece precisamente que el Ministerio Público tiene legitimidad cautelar y no restringe esta legitimidad a una determinada etapa del procedimiento. La legitimidad proviene de la Constitución y de la ley. Del mismo modo, se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 89, literal L del reglamento del Congreso, que establece, contiene una cláusula expresa que habilita, por ejemplo, a la Comisión Investigadora del Congreso para requerir la imposición, la modificación o la cesación de medidas restrictivas de derechos. Pero únicamente para congresistas, no habla de otros aforados. Desde nuestra perspectiva, el Ministerio Público tiene esa competencia en tanto no sea limitado ni en la Constitución ni en la ley. Eso por un lado. Y finalmente, señor juez, respecto al argumento de que cómo se va a suspender a su patrocinada si no está en ejercicio efectivo del cargo.
que por cierto quiere estar en ejercicio efectivo del cargo utilizando la fuerza pública. Le pediría en todo caso que pueda revisar, yo le menciono, por ejemplo, algunos de los expedientes, el expediente 029-2017-35, el expediente 17-2019-2, en todos estos, las medidas de suspensión como medida cautelar, como medida cautelar, han sido impuestas, por ejemplo, a jueces o fiscales, el caso del fiscal supremo Chávarri, o fiscales superiores que han incurrido en hechos ilícitos, cuando ya estaban suspendidos administrativamente por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, no se requiere un ejercicio efectivo del cargo, sino que existe el peligro de que asuma ese cargo para concretar ya sea la obstaculización o la reiterancia. Entonces, existen resoluciones ampliamente aceptadas por la Corte Suprema que además nítidamente hace la diferencia entre un proceso administrativo y un proceso penal. Eso nada más, señor juez. Muchas gracias. Bien, gracias, señor fiscal. Sobre estos relaciones de procesos que mencionó el doctor Char, esos casos, para que, como bien dice el doctor Abanto, no sea aire que salga de los pulmones y pase por las cuerdas vocales, ha presentado, ¿están mencionados en su requerimiento o es que producto de la discusión de hoy día los está mencionando? Sí, es producto de la discusión, señor juez, pero si desea inmediatamente procederemos a remitir la copia de las resoluciones. Ok, perfecto. Señor abogado de defensa, doctor Abanto, ¿va a hacer uso de su derecho de dúplica? Sí, su excelencia. Sí, proceda, por favor. Puntual. Para que haya una suspensión de cargo tiene que haber cargo y no se puede confundir la suspensión de funciones con la suspensión de cargo. Es decir, si un fiscal supremo está suspendido en sus funciones, mantiene el cargo. Por lo tanto, podría ser próspera una solicitud de ese tipo. En el caso de mi defendido, una destitución cuya nulidad se niega a aceptar la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, ¿de qué cargo la van a suspender? Si no tiene el cargo de fiscal suprema. No hay que confundir el caso repito, del fiscal que estando en su cargo ha merecido una suspensión disciplinaria, porque tiene el cargo pero no ejerce las funciones. Por lo tanto, podría haber una suspensión de cargo. En este caso, el cargo no existe. Segundo, es muy sencillo, no se trata de etapas, se trata de fueros. Es decir, esto ha pasado del Ministerio Público por decisión de la señora que ha firmado el requerimiento al Congreso de la República. Hay una doctrina muy clara que ha sido además recogida por nuestra Corte Suprema, que es la doctrina de los actos propios. Nadie puede venir contra sus propios actos. Ella pasó la carpeta al Poder Legislativo para que se inicie un procedimiento parlamentario de acusación constitucional en la modalidad de antejuicio. No lo hicimos nosotros, tampoco la malvada organización de mi defendida. Y en ese momento sí se produce el pase del todo el procedimiento a manos del Congreso de la República. No se nos ha contestado, y eso me ha parecido muy interesante, acerca de que la señora Benavides habría perjudicado a través de su organización criminal a la fiscal investigadora, quien, dicho sea de paso, con un oficio solicitó que le pasaran las investigaciones. Y aquí usted tiene que hacer un control desde la perspectiva constitucional, Su Excelencia. Repito, siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia 4382-2023, acción de amparo, caso de guardia. Es posible esto. Escuche usted el relato. La señora Benavides, conjurada con otros, sedujo a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia para que la beneficiaran en un concurso en el que participaba ¿quién? La firmante de este requerimiento. ¿Cómo funciona eso desde la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en el caso de guardia? Que usted aquí opera como juez de garantías, Su Excelencia.
¿Y cómo nos dice que hay que estudiar, no hay que estudiar en abstracto, sino en concreto las sospechas? Si justamente le estoy presentando un caso concreto de qué es lo que dice el doctor San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente, a quien ha despreciado en este caso frente a su interpretación, que nos dice que tiene que haber sospecha suficiente, que ni siquiera la sospecha reveladora basta. Entonces, no, es que podríamos hacer una acusación directa. No puede hacerla. Ni la Constitución ni la ley se lo permite. Aquí no estamos para hablar de las hipótesis que quisiéramos en el mundo deseado. Y estamos para hablar con las normas como están vigentes. Y el caso es que aquí no podría haber ninguna acusación directa. Y el punto es que cuando han hecho una denuncia constitucional, lo que están diciendo es que han alcanzado el estándar de sospecha reveladora en su concepto, pero que depende del Congreso de ver si efectivamente se ha dado el alcance de este estándar o no. Y si estamos en estándar de sospecha reveladora, este es inferior a la sospecha suficiente y no se satisface el estándar para imponer esta medida. Y entonces es bueno que uno se agarre la cabeza. Por lo tanto, Su Excelencia, nosotros nos ratificamos en que se declare la improcedencia de este requerimiento porque la fiscal no es competente. La fiscal no es objetiva. No se alcanza el estándar de la ley y no hay cargo del cual suspender a mi defendida porque se han negado a ejecutar el mandato de reposición. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, habiéndose debatido con amplitud el requerimiento formulado por el representante del Ministerio Público, corresponde ahora a la judicatura con los argumentos y el requerimiento escrito, pasar a hacer la compulsa necesaria y emitir la resolución que corresponda. Ciertamente se hará todo lo posible, se trabajará hoy intensamente sobre este particular. Agradezco mucho a todas las partes procesales, al comportamiento tanto el fiscal como el señor abogado, que han expuesto los argumentos jurídicos, que es lo que siempre requiere un juez para poder resolver en derecho. Muchas gracias y entonces hago por concluir siendo las 16:07 por concluir la presente audiencia. Que tengan todos ustedes buenas tardes. Muy buenas tardes, Su Excelencia. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señor juez. Muchas gracias.